Ya he vuelto y hoy vengo a hablar del románico. Como pudiste ver en el vídeo anterior de esta serie en la que te estoy hablando de la historia del arte occidental, después del Imperio Romano, en Europa los estilos artísticos empezaron a desperdigarse. Eso sí, mantuvieron en común la religión cristiana. Hoy nos concentraremos en aproximadamente el año 1000. En ese momento, en el cambio de milenio, había muchísima inestabilidad. La gente tenía miedo de que algún tipo de castigo divino fuera a ocurrir. A ver, ¿tú te acuerdas del efecto 2000? Pues bueno, sería un poco lo mismo, pero en vez de aviones cayendo, pues la gente ardiendo en los infiernos. Que a ver, toda esta teoría del terror milenario también te digo que se pone en duda. Pero bueno, si quieres, podemos hablar de esto en otro vídeo. Dímelo abajo en los comentarios. Pues a partir del siglo 1000, del año 1000, pues aproximadamente en el año 1000 todos estos estilos distintos que había por toda Europa se unificaron en cierta medida y esto es lo que hoy en día llamamos arte románico. Los historiadores no se ponen de acuerdo con qué territorio fue el que inició este estilo. Y bueno, que cada uno va barriendo para su casa. Los italianos dicen que Italia, los catalanes dicen que Cataluña, los franceses dicen que Francia y así siempre. Cada lugar tiene un estilo ligeramente distinto, es decir, es algo unificado, pero no es exactamente igual en todas partes. Eso sí, tienen algunos elementos en común como los arcos y las columnas. Y otra cosa es que la gente no se despertó y dijo, venga, pues ahora voy a ser románico. Y empezaron pues a hacer este otro tipo de estilo nuevo a lo que se había hecho anteriormente. Sino que esta categoría se inventó en 1819, cuando los historiadores estaban buscando una forma de etiquetar este nuevo estilo que estaban viendo que se desarrolló alrededor del año 1000 por toda Europa. Y si se le puso el nombre de románico fue porque estos estudios se estaban desarrollando al mismo tiempo que se desarrollaban estudios lingüísticos en los que se unificaban ciertos idiomas dentro de una misma familia, la familia de las lenguas románicas, que serían pues el español, el italiano, el francés, el portugués y bueno, todos estos idiomas que parten de la misma estructura del latín. Este estilo se basó en gran parte en la arquitectura, ya que se empezaron a construir grandes y majestuosas iglesias y catedrales de piedra. Y estos edificios servían como punto central de la localidad que le diera pie, que le diera cabida. Las iglesias solían ser el único edificio de piedra dentro de una misma localidad. Y también solían ser el único edificio bien planificado. Eso quiere decir que la población, cuando veía aquella iglesia, pues se quedaban todos flipando porque veían que ese edificio era tan majestuoso comparado con su casa, que era como que su casa no tenía ningún tipo de importancia, pero veían ese pedazo de edificio construido para la gloria de Dios y decían, vale, esto tiene que ser alguien importante. Además, como tenían tanto respeto por la iglesia, la gente de la localidad que fuera, todos estaban ayudando a mantener estas iglesias y a construirlas cuando se empezaban a construir de cero, o sea que formaban parte al 100% de aquella comunidad. Además, durante los domingos y los días festivos, las iglesias servían para que la comunidad se cohesionara, es decir, que como se celebraban las misas, la gente iba dentro de las iglesias y al mismo tiempo también se socializaba y hacía que la comunidad fuera más fuerte. Y como cada vez había más población, pues las iglesias tenían que hacer caber más gente en su interior. Y ahí entró un gran problema, el de cómo hacer las cubiertas, porque las antiguas iglesias tenían cubiertas de madera, pero las cubiertas de madera creían que no eran suficientemente solemnes, así que querían hacerlas de piedra. Pero claro, si ponían la piedra plana encima del edificio, como pesaba tanto, se caía y no había manera de encontrar cómo hacer que el edificio fuera grande,
fuera amplio, tuviera un techo de piedra y el techo no se les cayera en la cabeza. Y después de muchísima prueba, muchísimo error, llegaron a la conclusión de que la mejor manera de hacer estas cubiertas era con arcos que se cruzaran entre sí para de este modo poder ensanchar todo este espacio. Como yo no soy arquitecta y en realidad no tengo mucha idea de cómo funcionan las fuerzas, de cómo funcionan las estructuras de los edificios, te recomiendo muchísimo que para entender esto vayas a ver este vídeo de aquí que hizo Ter, en el que te explica exactamente cómo funcionan este tipo de fuerzas de arcos que se entrecruzan, y así lo vas a entender muchísimo mejor. Del mismo modo que sucedía con la arquitectura, la escultura y la pintura también servían para la religión. Uno de los motivos que más se representó fue el Pantocrátor, que era la representación de Jesucristo en su gloria celestial como Rey de los Reyes y Rey del mundo entero. Es la imagen de Cristo triunfante ante el mundo. El objetivo final de la vida de las personas de aquella época era pasar como fuera su vida terrenal sin cometer ningún pecado para el día del juicio final poder acceder a la vida eterna, al lado de Dios, al lado de Jesucristo. Representaciones como esta hacían que la gente entendiera cómo era el mundo celestial, que la gente pudiera visualizar el mundo celestial y que la gente también pudiera entender qué les sucedería si no cumplían las normas éticas y morales que la Iglesia establecía. Bueno, este resultado sería arder en los infiernos, de lo que también se hicieron muchísimas imágenes. Lo importante tanto en las esculturas como en los frescos de las iglesias era que los símbolos y las acciones se pudieran ver a simple vista. No buscaban imitar la realidad como sí que ocurría en la antigua Grecia, principalmente porque la realidad no era importante. Si el mundo terrenal en el que la gente vivía no era un mundo que mereciera la pena ser representado, porque es que les daba igual, ellos lo que valoraban era la vida eterna, pues para qué esforzarse en mirarlo y en intentar representarlo, ¿no? Lo que era realmente importante era aquello más allá, lo sobrenatural. Además, la perspectiva no solamente no se usaba del mismo modo como la conocemos ahora, sino que se utilizaba lo que conocemos como perspectiva jerárquica. De este modo, los personajes más importantes, como Jesucristo o los apóstoles, son más grandes y personajes menos importantes se representarían más pequeños. Y además, los artistas tenían libertad de representar a los personajes un poco como quisieran, en el sentido de que no se tenían que ver atados a observar la realidad y seguir las leyes de la realidad. De este modo podían representar a las figuras en un ambiente etéreo con el fondo del color que ellos quisieran, y tampoco era necesario que las imágenes tuvieran expresividad, ya que lo importante era que se vieran a personajes como Cristo y como otros personajes sagrados, y que se identificara la escena bíblica de la que estaba hablando el cura en su sermón. ¿Qué te ha parecido el arte románico? Si te ha gustado, por favor déjame un like para que yo sepa que te gustan este tipo de vídeos y que tengo que continuar haciendo esta serie, y sobre todo suscríbete a este canal. Te dejo por aquí un botón donde puedes hacerlo, y cuando lo hayas hecho ve a ver este otro vídeo de aquí. No tardaré en volver.